muy buenas, gracias por la presentación. Yo soy David Morenza, como ya os han dicho, y voy a presentaros esta ponencia que se llama Sobreviviendo al pasado en el género survival como entorno histórico. Bueno, la hipótesis inicial de esta investigación era que los videojuegos históricos, dentro del género de supervivencia sobre todo, enfocan sus mecánicas a crear un pasado irreal que resulte verosímil a través de la dificultad. Para ello, he llevado a cabo un análisis mecánico que no visual, porque me parece que es más interesante en este sentido cómo los desarrolladores quieren que nos sintamos, los jugadores, a la hora de enfrentar lo que ellos han creado. Y he cogido ejemplos ambientados en épocas distintas para ver si estas mecánicas se modifican dependiendo de la época que se quiera recrear, del momento histórico al que nos quieren trasladar. Bueno, el género de supervivencia ya será conocido por muchos y muchas de los que estáis viendo esto, pero digamos que tiene una serie de características básicas. La principal de todas, la primera, es que la supervivencia es el objetivo esencial, el objetivo principal del jugador, a través normalmente de la gestión de algunas necesidades básicas, como pueda ser pues, el cansancio, la alimentación, etc. Suele incluir elementos de fabricación y construcción, aunque no siempre están presentes, y no suele haber una condición de victoria. No suele haberla, aunque a veces sí que la encontramos, pero no suele haberla puesto que la propia supervivencia es el objetivo que tenemos que conseguir. Aguantar vivos en la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, si bien este género es todo vinculado también con el mundo del terror, sobre todo destaca la saga de Resident Evil, también tiene buena relación con la temática histórica. Uno de los primeros ejemplos que encontramos de esto es Unreal World de 1992, aunque también sigue recibiendo actualizaciones hasta el día de hoy, el cual va a sentar muchas de las bases para los futuros videojuegos de supervivencia. Y en este caso está ambientado en la Finlandia de la Edad del Hierro y podemos ver ya en la imagen pues, cómo se nos aparecen el hambre, cómo nos aparece la fatiga, etc. Sin embargo, quien va a dar el pistoletazo de salida a todos estos videojuegos de supervivencia y a la popularización del género va a ser Minecraft a partir del año 2009, que será cuando se publique, y a medida que pase el tiempo veremos que muchos elementos de este videojuego y de otros anteriores van a estar presentes en otros juegos de géneros diferentes, aunque no sean de supervivencia. En la actualidad nos encontramos con que destacan los videojuegos multijugador y que los elementos de supervivencia aparecen como accesorios en otros géneros, pero sigue habiendo videojuegos de supervivencia pura, digamos. También podemos ver que en lo referente a la historia, la temática suele ser histórico-fantástica, aunque también los encontramos de historia pura. Dentro de estos videojuegos de temática histórica, las características generales es que principalmente nos encontramos ambientes pesimistas, en los cuales si algo puede salir mal, siempre saldrá mal, y todo se nos presenta como hostil. Los entornos son agresivos para con nosotros y la mayor parte de cosas que encontramos son enemigos o objetos perjudiciales para nosotros. En este sentido va a también tener una escasa o nula importancia los aspectos sociales, sobre todo aquellos que resulten favorables. Se van a eliminar todos los elementos que sean positivos para el jugador o casi todos los elementos positivos para el jugador, manteniendo, eso sí, casi siempre los que sean perjudiciales. El primer ejemplo que he querido traer es Ancestors de Humankind Odyssey. Os he traído un pequeño extracto de la descripción del juego en Steam que dice así: explora un mundo lleno de belleza pero implacable, en el que atravesarás la selva saltando con velocidad de una rama a otra y acecharás a tus presas por las doradas llanuras de la sabana. Como vemos, ya se nos presenta como un mundo implacable y que va a intentar destruirnos. A modo de resumen, controlemos a un grupo de homínidos en África entre hace 9 millones y 2 millones de años, cuyo objetivo será convertirse en Homo ergaster, pasando a través de distintas fases evolutivas. Pero para ello solo contaremos con una oportunidad, ya que solo tenemos un grupo social, un pequeño grupo de homínidos, y si este grupo muere, perderemos la partida. Bueno, sin embargo, no todo son malas noticias. El juego nos da también algunas herramientas para poder desenvolvernos en este África hostil, como por ejemplo son los sentidos aumentados. Nos permite ver nuestro olfato, ver nuestro oído y ver nuestra inteligencia. Nos permite de esta forma reconocer alimentos o amenazas a través del oído o del olfato y recordarlas a través de una
especie de mecánica de inteligencia, una mecánica muy similar a la vista de águila de Assassin's Creed o toda esta variante de versiones de la vista de águila de Assassin's Creed que podemos ver en multitud de juegos. Pero claro, el problema que esto plantea es que al tener unos sentidos que nos permiten relacionarnos mejor con el entorno, el juego empieza a perder dificultad. Por lo tanto, nosotros tenemos una sensación de control sobre el entorno. ¿Cómo soluciona el juego que el jugador se sienta cómodo y tranquilo en el entorno? Bueno, lo soluciona de una forma muy sencilla, incluye enemigos fantasma. Estos enemigos fantasma son esencialmente tigres dientes de sable que pueden aparecer en el juego en un momento concreto, atacarnos y desaparecer, sin que nosotros tengamos ninguna herramienta para hacer frente a estos ataques más allá de, en el momento en el que empiezan, a atacar al tigre, pero no podremos, digamos, prever estos ataques de ninguna manera porque no es un elemento que esté en el juego, sino que aparece, nos ataca y desaparece nuevamente. Bueno, como decía, si nuestro grupo es eliminado, no aparecerán más grupos de la misma especie o de otras especies similares a nuestra, sino que la partida terminará. El siguiente ejemplo que tengo es Medieval Dynasty, cuya descripción del juego en Steam dice: cazar, sobrevivir, construir y liderar en la dura Edad Media. Crea tu propia dinastía medieval y garantiza su prosperidad duradera o muere intentándolo. Como vemos, ya se nos plantea, en este caso, la Edad Media, aunque es en un lugar y momento indeterminados, la Edad Media en algún punto entre el siglo V y el siglo XV, pero no sabemos ni cuándo ni dónde. Lo único que sabemos es que la Edad Media es dura y que es probable que muramos intentándolo. Bueno, no sabemos exactamente dónde, aunque tenemos un mapa en el cual los nombres ya nos dan una pista de que probablemente estemos en algún lugar de Europa del Este, al que acabamos de llegar como refugiados después de que una guerra asolara nuestro pueblo. Sin embargo, no podremos asentarnos en ninguna de estas pequeñas aldeas que aparecen en la imagen, sino que tendremos que crear nuestra propia aldea. Eso sí, lo primero que tendremos que hacer al llegar a esta nueva región es pagar impuestos para que se nos permita crear esta nueva aldea. Con esta nueva aldea podremos reclutar aldeanos entre algunos viajeros que van llegando a la región y a medida que creemos una aldea y vaya siendo más grande, tendremos que pagar más impuestos para poder tener mayor aldea y poder pagar más impuestos. En resumen, al final el objetivo del juego es pagar la mayor cantidad de impuestos posibles porque eso nos permite comprar habilidades. Bien. ¿Qué más cosas tendremos que hacer? Recolectar recursos, construir y hacer que nuestro pequeño asentamiento sea lo más atrayente para que cuanta más gente mejor se vayan acercando a él y podamos reclutarlos. Pero realmente lo que obtenemos con esto son recursos, es decir, la gente no crea en una sociedad, nos crean un pequeño séquito de esclavos o esbirros que podremos enviar a hacer tareas, pero que realmente no tienen sus vidas propias, simplemente ellos funcionan como una especie de herramienta. El siguiente ejemplo se trata de This Land is My Land, cuya descripción también os he traído aquí, y dice: experimenta la frontera como el jefe de una tribu nativa y resiste el avance de los colonos. Explora un vasto mundo lleno de humanos y animales hostiles, mientras creas tu propia historia a través de las decisiones que tomas. Bueno, como vemos, nuevamente aparece mencionado los humanos y los animales hostiles porque no podemos entender, por lo visto, la supervivencia en el pasado sin que todo nos quiera matar. De esta forma, se nos plantea tomar el papel de un pequeño jefe de una tribu que aparece en un principio secuestrado en un tren y que consigue fugarse para organizar una resistencia contra los colonos. A través de esta lucha contra los colonos iremos encontrando diferentes aliados que son esencialmente guerreros que nos pueden ayudar, pero que nos pueden ayudar un poco como nos ayudaban en el ejemplo anterior. Les podremos enviar a hacer tareas para que consigan recursos o para que protejan algunos pasos concretos, pero ellos en sí no funcionan como un grupo social. Nos encontramos pues pequeños grupos de guerreros, pero no hay otras tribus. Y no hay otras tribus y no hay otros jefes, no hay otras sociedades. La única sociedad somos nosotros. Somos un elemento externo a una sociedad y realmente ni siquiera los colonos conforman sociedades, porque lo que vemos son enemigos. No hay familias, no hay
gente que llega a asentarse en nuestras, bueno, entre comillas, nuestras tierras, sino que ellos son simplemente pistoleros que buscan indios para matarlos. Mientras que los indios no buscan defender sus tierras, sino que buscan pistoleros para matarlos. No hay alternativa a esto. Los aliados se convierten únicamente en un recurso. Y no solo esto, sino que nuestro jefe está solo contra el mundo. Él solo tiene que enfrentarse a los Estados Unidos de América y derrotarlos, para que no puedan continuar su avance hacia el oeste. Pero no, al no haber otros jefes y al no haber otras tribus, realmente no hay una posibilidad de alianza entre distintas tribus para generar un frente común, sino que somos el único y todo depende de nosotros. Obviamente, esto hace que nuestra misión de defendernos sea mucho más difícil, porque se nos están negando todas las opciones, en este caso diplomáticas y sociales, y se nos deja únicamente un arco, unas flechas, contra, en este momento, pues, una potencia emergente que está ocupando lo que nosotros consideramos que son nuestras tierras. Bueno, para ir concluyendo, como hemos podido ver, se eliminan aspectos sociales que incrementan la dificultad, aunque se mantienen otros que permiten eso, aumentarla. Las mecánicas son muy similares independientemente de la época, aunque, como es lógico, hay mayor hincapié en la construcción y la fabricación cuanto más tardíos son, pero, no obstante, This Land is My Land, que es el más tardío de todos ellos, como nos pone en la parte de los indios, la construcción y la fabricación vuelven un poco a ser semejantes a las de Medieval Dynasty, porque ni siquiera tenemos la capacidad de crear grandes construcciones, simplemente pues arcos, flechas y poca cosa más. Y lo que podemos ver es que se nos reconstruye un pasado hostil, pero que además se nos vende como un pasado hostil. This Land is My Land, como jefe, deberíamos tener contacto con otros jefes o con los colonos, deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos diplomáticos e incluso de situaciones intermedias entre destruir al otro o ser destruidos, pero realmente estas opciones no existen. Las únicas variantes de resultado es que o los nativos americanos destruyen a los Estados Unidos o los Estados Unidos destruyen a los nativos americanos. Si nos vamos un poco más atrás, a Medieval Dynasty, como refugiados huyendo de la guerra, deberíamos encontrarnos con otros en nuestra misma situación, incluso poder llegar a acuerdos o incluso encontrarnos en una situación en la cual el señor de estas tierras tuviese que hacer frente al hecho de que múltiples refugiados están llegando a sus tierras. Pero esto no ocurre. Somos una persona sola, ajena a la sociedad, que tiene que ganarse la vida para poder pagar unos impuestos, que es el único apartado social, son los impuestos que debemos pagar, porque realmente ni siquiera las misiones que nos encargan los aldeanos tienen mucho sentido. Y si nos vamos aún más atrás, en Ancestors, toda la supervivencia de la humanidad depende de un pequeño grupo de homínidos, que pueden ser como mucho 18, pero que es cuanto menos un grupo pequeño para que dé lugar a una especie completa. Lo lógico que sería que diferentes grupos de nuestra misma especie o incluso de otras fuesen apareciendo y que en caso de perder con un grupo jugásemos con otro, que sería lo lógico, sería lo que tendría sentido, en realidad no ocurre, para que todo dependa del jugador y todo recaiga en nosotros. Se nos da una responsabilidad, pero no se nos dan realmente las herramientas para poder enfrentarnos a este mundo que se nos plantea. Simplemente podremos ver a los enemigos a veces, oler a los enemigos a veces y escuchar a los enemigos a veces. Para terminar, me gustaría plantear una pregunta para el debate, que sería: ¿se crea un pasado difícil de sobrevivir para cumplir con las expectativas de los consumidores o se entiende el pasado como hostil y por lo tanto se recrea buscando ser lo más verosímil posible? Bueno, esta es la pregunta que lanzo para el debate. Espero que os haya resultado interesante la ponencia y estoy deseando escuchar las ponencias de todos mis compañeros y muchas gracias por invitarme y por poder estar aquí un año más. Gracias.